Muchas gracias, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores. Cuando el 1 de septiembre del año 1988, Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente Miguel de la Madrid en la presentación de su informe, se colapsó una de las piezas que formaban parte del engranaje más importante del sistema presidencialista en nuestro país. El día del informe, que como bien lo señaló aquí la senadora Marta Tagle, se entendía entonces como el día del presidente. Y la interpelación de Muñoz Ledo al presidente de la Madrid, más allá del hecho anecdótico, representaba un hecho ineludible: la correlación de fuerzas y el ejercicio del poder en nuestro país habían cambiado. Pero las instituciones públicas se negaron a entender esa realidad y, lejos de enfrentar los cambios que se requerían para establecer una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se orientaron fundamentalmente, como siempre, a la protección de la figura presidencial. Y eso conllevó a que en los informes presidenciales subsecuentes, particularmente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y más adelante con Ernesto Zedillo, el día del informe se convirtiera en un momento de confrontación, descrédito del trabajo legislativo con el ejercicio que debe realizarse respecto a la rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Vinieron las interpelaciones, las tomas de tribuna, las expresiones a veces extremas de la oposición en aras de criticar y descalificar al presidente de la República, y consecuencia de ello, más adelante, durante el gobierno de Vicente Fox, se canceló el proceso de rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso de la Unión y se optó no por enviar solo el texto de un informe al Congreso a través de un emisario, ahora el secretario de Gobernación, sino se optó por renunciar a una de las atribuciones y facultades más importantes del Congreso de la Unión, que es el de la fiscalización y el de la rendición de cuentas por el Ejecutivo Federal en una labor fundamental del Poder Legislativo. Y hoy formalizar esa situación no solamente es mantener esta indiferencia a entender que este país ha cambiado, sino continuar renunciando a nuestras facultades y al contrapeso que el Poder Ejecutivo debe realizar sobre el Ejecutivo Federal. La solución debería ser otra. Debería de regresarse no solo a la presencia del Ejecutivo ante el Congreso a informar y a rendir cuentas de su gestión, sino también abrirse al debate, a la réplica con las y con los legisladores. No veo por qué seguir eludiendo esta situación y seguir protegiendo la imagen de un presidente renuente a rendir cuentas, y más en los momentos tan difíciles que vive nuestro país. Hay muchas experiencias en los gobiernos locales donde no solo el Ejecutivo local escucha los posicionamientos previos de los grupos parlamentarios, sino que acepta preguntas y réplicas de los legisladores, en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, quien tiene la última palabra siempre en el informe es el Poder Legislativo, no el presidente de la República, porque el 1 de septiembre y la rendición del informe, lejos de ser el día del presidente, debe ser el día del Congreso de la Unión, cuando el Ejecutivo rinde cuentas y es sometido al debate, al escrutinio y al balance de los integrantes del Poder Legislativo. Creo que deberíamos de retomar muchas iniciativas que en este sentido se han presentado,
y establecer una nueva relación entre poderes, respetando el ámbito de la división entre los mismos, pero respetándonos en primer lugar a nosotros mismos para ejercer plenamente nuestras facultades de fiscalización y de control político y parlamentario. Y seguir en el mismo escenario, donde se presenta un texto y luego viene una glosa que se convierte en un trámite absurdo e innecesario, como una pasarela de secretarios ante el Pleno de las comisiones de ambas cámaras, ha demostrado que es un fracaso. Y más aún, ese extremo que es haber establecido el derecho a la pregunta parlamentaria por parte del Congreso, cuando debería el Ejecutivo rendir cuentas ante el Pleno del Congreso o ante cada una de las cámaras. Yo los convoco a que hagamos una revisión de esta situación y espero que dignifiquemos el desempeño de nuestras funciones para que el presidente venga a rendir cuentas y para que el legislativo ocupe el lugar que le corresponde en la división de poderes y en el control parlamentario del ejercicio gubernamental. Por esa situación, nosotros votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor senador.